De conformidad con la decisión 77-506 del 16 de septiembre de 2022, doy la palabra al distinguido representante de Ucrania para presentar un discurso del jefe de Estado, Volodymyr Zelensky. Señor presidente, tengo el honor de presentar la declaración pregrabada de Su Excelencia, el señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Saludos a todas las personas del mundo que valoran la paz y la unidad entre naciones diferentes e iguales. Les deseo a todos paz. Les agradezco que estemos unidos en nuestro esfuerzo por restaurar la paz y garantizar la paz para cualquier nación que haya sido víctima de la agresión armada. Se ha cometido un crimen contra Ucrania. Y exigimos un castigo justo. El crimen se cometió contra las fronteras de nuestro Estado. El crimen fue cometido contra la vida de nuestro pueblo. El crimen fue cometido contra la dignidad de nuestras mujeres y hombres. El crimen se cometió contra los valores que nos hacen a ti y a mí una comunidad de las Naciones Unidas. Debería haber castigo. Y Ucrania exige castigo a Rusia por intentar robar nuestro territorio. Nosotros, los ucranianos, exigimos castigo por los asesinatos de miles de civiles. Exigimos castigo por las torturas y humillaciones de mujeres y hombres. Exigimos castigo por las catastróficas turbulencias que provocó Rusia con su guerra ilegal y no solo para nosotros, los ucranianos, sino para el mundo entero. Esta guerra es ilegal para todas las naciones que están representadas en este salón de la Asamblea General de la ONU. Hablo en nombre de Ucrania. Hablo en nombre del Estado, que se ve obligado a defenderse, pero tiene la fórmula de la paz. En este momento estoy hablando para todos los que quieran escuchar cómo lograr la paz. Presentaré una fórmula que puede funcionar no solo para nosotros, sino para cualquiera que se encuentre en circunstancias similares a las nuestras. Les presentaré una fórmula que castiga el crimen, protege la vida, restaura la seguridad y la integridad territorial. Es una fórmula que garantiza seguridad y aporta determinación. En total, hay 5 condiciones previas para la paz. Estimado señor presidente de la Asamblea General. Estimado secretario general de las Naciones Unidas. Estimados jefes de Estado y de Gobierno. Estimados periodistas. Naciones del mundo. Todos los ucranianos quieren una vida pacífica. Europa quiere una vida pacífica. El mundo quiere una vida pacífica. Y ya hemos visto un Estado que es el único que quiere la guerra, no la vida en paz. Y solo hay una entidad entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que diría ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, que está feliz con esta terrible guerra. Es su guerra terrible e ilegal. Pero no dejaremos que esta entidad se imponga sobre nosotros, a pesar de que es el Estado más grande del mundo. Nunca dejaremos que suceda. Los ucranianos demostraron una fuerza increíble en el campo de batalla, utilizando su derecho a la autodefensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Y nadie nos reprochará ni ahora ni en el futuro la debilidad o la incapacidad para luchar por nosotros mismos, por nuestra independencia. Estamos logrando un resultado en esta lucha y vemos cuál será el final de esta guerra y cuáles serán las garantías de una paz estable. Vemos lo que es más probable que suceda. La Carta de las Naciones Unidas proclama la igualdad de las naciones, y demostramos que Ucrania también es igual entre iguales. La Carta de las Naciones Unidas protege la inviolabilidad de las fronteras. Y, por supuesto, confirmamos nuestra frontera con Ucrania al expulsar a los ocupantes de nuestro Estado. La Carta de la ONU estipula el valor de los derechos humanos, la dignidad y la vida. Y también estipulamos el valor de los derechos humanos, la dignidad y la vida, con cada ciudad ucraniana liberada de la ocupación rusa. No provocamos esta guerra. De hecho,
Celebramos 88 rondas de conversaciones en varios formatos para evitar esta guerra. Lo hicimos desde el comienzo de mi presidencia hasta febrero de 24 de este año. Pero Rusia, en lugar de detener el crimen de agresión, que comenzó en el año 2014, lo convirtió en una invasión a gran escala. Y no tenemos más remedio que defendernos. Y lo hacemos ahora. Empujamos al agresor más allá de la frontera internacionalmente reconocida del Estado ucraniano, como deberíamos. Y este es el primer elemento de nuestra fórmula de paz. Es un artículo completo. El primer elemento de la fórmula es el castigo. Es el castigo por el crimen de agresión. Es el castigo por la violación de las fronteras y la integridad territorial. Es el castigo que debe estar vigente hasta que se restablezca la frontera reconocida internacionalmente. Debe estar en su lugar hasta que cese la agresión. Y hasta que los daños y perjuicios de la guerra sean totalmente compensados. Por lo tanto, la sanción al agresor es parte de la fórmula de la paz, es un castigo. Bloquear el comercio y las relaciones con el agresor es parte de la fórmula de paz. Todo esto es un castigo. Mientras el agresor sea parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, debe estar aislado de ellas, al menos hasta que dure la agresión. Se le debe negar el derecho al voto. El agresor debe ser privado de los derechos de delegación. Y el derecho de veto debe eliminarse, si es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, para sancionar al agresor dentro de las instituciones. No debemos hacernos de la vista gorda ante los propagandistas que justifican la agresión, sino aplicarles un paquete completo de restricciones personales, como castigo. Ese sería el castigo correcto por mentir. A los ciudadanos del Estado agresor no se les debe permitir disfrutar del turismo o las compras en el territorio de aquellos que valoran la paz, pero se les debe alentar a través de restricciones de visa para luchar contra la agresión de su propio Estado. Es importante. Es el castigo por ser cómplice del mal y de esta guerra. Se debe crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado, por todos los hechos. Esto se convertirá en una señal para todos los aspirantes a agresores, que deben valorar la paz en todas partes o ser llevados a la responsabilidad por el mundo. Ya hemos preparado los pasos precisos para establecer dicho tribunal. Serán presentados a todos los estados tan pronto como sea posible. Ucrania apelará a la Asamblea General de la ONU para que apoye un mecanismo internacional de compensación. Contamos fuertemente con su apoyo. Rusia debería pagar esta guerra con sus activos y todo lo que ha hecho. También es un castigo. Este es uno de los castigos más terribles para los funcionarios rusos, que valoran el dinero por encima de todo. El segundo elemento de la fórmula de la paz es la protección de la vida. Es el elemento más concreto. Ahora, mientras continúan las sesiones de la Asamblea General, en la localidad ucraniana de Izium, región de Kharkiv, se realiza la exhumación de los cuerpos de un entierro masivo. Ocurrió cuando el territorio estuvo controlado por tropas rusas durante casi la mitad del año. Allí se encontraron los cuerpos de mujeres y hombres, niños y adultos, civiles y soldados. Ya se han encontrado 445 tumbas. Hay una familia que murió bajo los escombros de una casa después de un ataque aéreo ruso. Estaban el padre, la madre, niñas de 6 y 8 años y sus abuelos. Allí fue encontrado un hombre que fue estrangulado con una cuerda. Hay un cuerpo de una mujer con costillas rotas y heridas por todo el cuerpo. Incluso se encontró a un hombre que fue castrado antes del asesinato. Y este no es en realidad el primer caso. Pregunte, por favor, a los representantes de Rusia por qué los militares rusos son así. ¿Por qué los militares rusos están tan obsesionados con la castración? ¿Qué se les hizo a ellos para que quieran hacer esto a otros?
Y ahí está lo único que difiere el entierro masivo en Izium de lo que el mundo vio en Bucha. Y es, de hecho, el propio entierro. El ejército ruso estuvo en Izium durante más tiempo que en Bucha. Y por lo tanto, los cuerpos de las personas muertas fueron enterrados y no esparcidos por las calles. Las tropas rusas tuvieron tiempo de hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el ejército ruso se encuentre en algún lugar de suelo ucraniano, sabiendo que están cometiendo asesinatos en masa en todas partes? No podemos permitir esto. Debemos proteger la vida de todos. El mundo también debe proteger la vida de todos. Todo Estado que sufre la agresión armada necesita la oportunidad de proteger a sus ciudadanos y liberar su territorio. Si requiere ayuda con armas o proyectiles, se le debe proporcionar. Si necesita ayuda financiera para esto, debe brindársela. Si para esto es necesario ayudar con los datos de inteligencia, simplemente hágalo. Pero lo que no hace falta aquí son mentiras. Podemos devolver la bandera ucraniana a todo nuestro territorio. Podemos hacerlo con la fuerza de las armas. Pero necesitamos tiempo. Intentamos acelerarlo. Intentamos implementar las disposiciones básicas de la Carta de la ONU para Ucrania a través de negociaciones. Pero Rusia tiene miedo de negociaciones reales y no quiere cumplir con ninguna obligación internacional justa. Rusia miente a todo el mundo. Como es propio de los agresores, de los terroristas. Incluso ahora, cuando Rusia habla de negociaciones, solo quiere retrasar su retirada. Rusia quiere pasar el invierno en el territorio ocupado de Ucrania y preparar fuerzas para intentar una nueva ofensiva. Quieren hacer nuevos casos como lo fue en Bucha, Izium. O al menos Rusia quiere preparar fortificaciones en la tierra ocupada y llevar a cabo la movilización militar en la patria. No podemos estar de acuerdo con una guerra retrasada. Porque entonces será incluso peor que la guerra de ahora. Para nosotros, esta es una guerra por nuestras vidas. Por eso necesitamos apoyo de defensa, armas, equipo militar y proyectiles. Armas ofensivas. Una de largo alcance es suficiente para liberar nuestra tierra, y sistemas defensivos, sobre todo, defensa aérea. Y, por supuesto, necesitamos apoyo financiero para mantener la estabilidad interna y cumplir con las obligaciones sociales con nuestro pueblo. La protección física y social son dos elementos de la vida de cualquier nación. Entonces, el segundo elemento de nuestra fórmula de paz es la protección de la vida. Por todos los medios disponibles que, por supuesto, están permitidos por la Carta de la ONU. El tercer elemento de nuestra fórmula de paz es restaurar la seguridad y la integridad territorial. Solo mire cuántos elementos de la seguridad global Rusia ha socavado con su guerra. Ha socavado la seguridad marítima, la seguridad alimentaria, la seguridad radiológica, la seguridad energética y la seguridad frente a las armas de destrucción masiva. Ya estamos restaurando la seguridad marítima y la seguridad alimentaria. Y agradezco al señor Antonio Guterres su implicación personal. Mencionaré la lista de países que ya han recibido productos agrícolas ucranianos. Son Argelia, Etiopía, Egipto, Libia, Kenia, Somalia, Sudán, Túnez, Bangladesh, Israel, India, Irán, Yemen, Chipre, China, Corea, Líbano, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Alemania, Rumanía y Francia. 27 países. Y todos estos países ya han recibido productos agrícolas ucranianos. Y tenemos que aumentar la oferta de productos agrícolas por mar. Tanto en condiciones de mercado como dentro del programa de alimentos de la ONU, para el cual Ucrania siempre es un socio confiable. Y, por cierto, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos por la guerra, decidimos brindar ayuda humanitaria a Etiopía y Somalia, por lo que les enviaremos una cantidad adicional de trigo ucraniano. Pero es más difícil con otros elementos de seguridad. En la víspera de la reunión de la Asamblea General,
Rusia disparó misiles contra la planta de energía nuclear del sur de Ucrania. La explosión golpeó los edificios de la planta nuclear, se rompieron las ventanas, se dañaron las paredes. Los cohetes explotaron a solo 300 metros de las paredes de los reactores nucleares. Y esto sucede después del claro llamamiento de la OIE a Rusia para que detenga cualquier actividad hostil contra cualquier instalación nuclear de Ucrania, en particular, contra la central nuclear de Zaporizhia. La central nuclear de Zaporizhia es la más grande de Europa, que Rusia ha convertido en un objetivo. Eso te convierte en un objetivo. Rusia nos ha convertido en un objetivo. El chantaje de la radiación rusa es algo que debería preocupar a todos y cada uno de ustedes. Debería preocuparos porque ninguno de vosotros encontrará una vacuna contra la enfermedad por radiación. La crisis del costo de vida continúa en decenas de países. Y lo provocó la desestabilización del mercado mundial de la energía. Es necesario eliminar el factor principal de la turbulencia de los precios mundiales, a saber, el chantaje energético ruso. Es necesario limitar los precios a los que Rusia exporta sus recursos energéticos. Es necesario hacer petróleo y gas rusos, solo productos ordinarios nuevamente. Actualmente, el petróleo y el gas son las armas energéticas de Rusia. Y solo porque son las armas de Rusia, Rusia manipula los mercados para que la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel se conviertan en privilegio de unos pocos en lugar de ser un bien común al alcance de todos. Limitar los precios es salvaguardar el mundo. Esta es la forma real de restaurar la seguridad energética y de precios en el mundo. ¿Pero el mundo irá a por ello? ¿O estará asustado? ¿Tendrá miedo de las amenazas rusas? Es necesario dar solo un paso fuerte, después del cual todo se aclarará. Necesitamos acciones decisivas para solucionarlo todo. Ya ha llegado el momento de esto. Este importante paso pondrá todo en su lugar. Debe hacerse. Especialmente después del terror de los misiles rusos. Después de las masacres. Después de Mariupol. Después de la quema de prisioneros ucranianos en Olenivka por el ejército ruso. Después de bloquear los puertos. Después de los ataques de tanques rusos y misiles contra plantas de energía nuclear. Y después de las amenazas de usar armas nucleares. Y las amenazas de usar armas nucleares se han convertido en la regla, no en la excepción, para los propagandistas rusos. Finalmente debemos reconocer a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Debemos hacerlo a todos los niveles. En todos los países que confiesan los valores de la paz y la protección de la vida humana. Legalmente. Políticamente. Si no tiene un mecanismo legal, puede tomar una decisión política en los parlamentos. Esta es la base real para restaurar la seguridad global. Si se da este paso contundente, desaparecerán las dudas sobre si se deben dar otros pasos importantes. Y lo que es muy sensible es la frontera del Estado, la integridad territorial. Cuando un país intenta robar el territorio de otro Estado, pone a todas las naciones del mundo bajo ataque. La seguridad global no puede restaurarse sin restaurar la integridad territorial de la nación que sufrió la agresión armada. Entonces llegamos al tercer punto de la fórmula de paz de Ucrania y es la restauración de la seguridad y la integridad territorial. El cuarto elemento son las garantías de seguridad. Toda nación tiene derecho a las garantías de seguridad. No solo las naciones más grandes. No solo los más afortunados. Tenemos propuestas para mejorar la arquitectura de seguridad de Ucrania, Europa y el mundo. Esta actualización de la arquitectura de seguridad no permitirá más agresiones contra ningún país. Ya los estamos presentando a nuestros socios. Estamos presentando propuestas de tratados multilaterales y bilaterales jurídicamente vinculantes. Entonces, estas son las condiciones para que los garantes actúen y el cronograma para que sus acciones traigan resultados. Resultados en tierra, mar y aire, en la diplomacia y la política, en la economía y las finanzas, en el suministro de armas e inteligencia. Y cada uno de ustedes,
que recibirá el texto de nuestra fórmula de paz, verá también los detalles de lo que ofrecemos como garantías de seguridad. No quiero comparar nuestras ofertas con las garantías de las alianzas que existen ahora en el planeta. Solo quiero recalcar que siempre es mucho mejor garantizar la seguridad de una nación, de forma preventiva, antes de la guerra, que detener una guerra después de que ya ha comenzado. Y el quinto elemento de la fórmula de paz de Ucrania es la determinación. Es algo sin lo cual los otros 4 elementos no funcionarán. Esta es nuestra determinación de luchar. Esta es la determinación de los socios de ayudarnos a nosotros y a ellos mismos. E incluye, por supuesto, la determinación del mundo de unirse en torno a quien lucha contra la agresión armada y de llamar al orden a quien amenaza a todos. Es muy importante. Entonces, los 5 elementos de nuestra fórmula son estos: castigo por agresión, protección de la vida, restauración de la seguridad e integridad territorial, garantías de seguridad, y determinación para defenderse. Esta es exactamente la fórmula del crimen y el castigo, que ya es bien conocida en Rusia. Y esta es la fórmula de la justicia y la ley y el orden que Rusia aún tiene que aprender, así como cualquier otro agresor potencial. ¿Qué no está en nuestra fórmula? Neutralidad. No hay lugar para la neutralidad. Aquellos que hablan de neutralidad, cuando los valores humanos y la paz están bajo ataque, quieren decir otra cosa. Hablan de indiferencia, cada uno para sí mismo. Esto es lo que dicen. Pretenden estar interesados en los problemas de los demás. Se cuidan el uno al otro, pero solo formalmente. Se solidarizan solo con el protocolo. Y es por eso que pretenden proteger a alguien, pero en realidad solo protegen sus intereses creados. Esto es exactamente lo que crea las condiciones para la guerra. Y esto es lo que hay que corregir para crear las condiciones de paz. Todo lo que necesitas es determinación. Se habló mucho de reformar la ONU. ¿Cómo terminó todo? Sin resultados. Si observan detenidamente nuestra fórmula de paz, verán que su aplicación ya se está convirtiendo en una reforma de facto de las Naciones Unidas. Nuestra fórmula es universal. Y esta fórmula une el norte y el sur del mundo. La fórmula pide la mayoría mundial, y alienta a ampliar la representación de aquellas personas o estados que quedaron sin ser escuchados. Y parece que esto es un desequilibrio cuando África, América Latina, la mayor parte de Asia, Europa Central y del Este cumplen con el derecho de veto. Porque ellos mismos nunca tuvieron derecho de veto. Y de esto es de lo que habla Ucrania. ¿Y alguna vez has escuchado tales palabras de Rusia? Pero es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por alguna razón. ¿Por qué ni Japón ni Brasil, ni Turquía ni India, ni Alemania ni Ucrania son miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Llegará el día en que esto se resolverá. En cuanto a las conversaciones entre Ucrania y Rusia, probablemente haya escuchado diferentes palabras de Rusia sobre las conversaciones, como si estuvieran listas para ellas. Pero hablan de las conversaciones, pero al mismo tiempo anuncian la movilización militar. Hablan de las conversaciones, pero anuncian pseudo-referendos en los territorios ocupados de Ucrania. ¿Cómo es eso? ¿Qué es verdad entonces? La movilización militar en Rusia es cierta. Los referéndums falsos también son ciertos. Rusia quiere la guerra. Y es verdad. Pero Rusia nunca podrá detener el curso de la historia. La humanidad y el derecho internacional son más fuertes que un Estado terrorista. Y un día Rusia se verá obligada a poner fin a esta guerra, la guerra que ha comenzado. Descarto que el acuerdo pueda ocurrir sobre una base diferente a la fórmula de paz ucraniana. Y así es. Y está claro que cuanto más alcance el terror ruso, menos probable es que alguien en el mundo acepte sentarse en una mesa con ellos.
Y en caso de que mis palabras sean seguidas por nuevos misiles rusos y nuevos actos de terrorismo, solo demostrará la debilidad. Solo demostrará la debilidad de Rusia. Demostrará la incapacidad de Rusia para prevalecer sobre nosotros, su incapacidad para prevalecer sobre el mundo. Y solo demostrará que 5 elementos de la fórmula de paz de Ucrania deben implementarse lo antes posible. Estamos listos para la paz. Pero necesitamos una paz verdadera, honesta y justa. Es por eso que el mundo está de nuestro lado. Y finalmente, quiero dar las gracias a 101 países. Votaron a favor de que mi discurso de vídeo se lleve a cabo hoy. Fue una votación no solo sobre el formato. Fue el voto más de principios. Solo 7 países votaron en contra. Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria estaban en contra de mi dirección de vídeo. Solo estos 7 países votaron en contra. Hay 7 países que tienen miedo de la dirección de vídeo. Son 7 países que responden a nuestros principios con un botón rojo. Solo 7 países. 101 condados votaron a favor y 7 países en contra. Mis queridos amigos, si esta coalición está en contra de nuestra determinación, quiero felicitarlos a todos. Porque esto obviamente significa que la paz siempre prevalecerá sobre cualquier agresión en todos los países. Y esto también significa que no hay obstáculo para que implementemos la fórmula de la paz en el mundo. Les agradezco su atención hoy. Una vez más, quiero desearles a todos paz. Gloria a Ucrania. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de Ucrania por este discurso.